Bueno, y sobre todo, pues, trayendo las buenas noticias y las buenas cosas para compartir en esta segmentación nomás. Pues sí, tenemos siempre muchos temas. Hoy aparcamos un poco el tema que traíamos para hablar de algo importante, sobre todo por la que está cayendo en nuestra nación. Y ya no voy a hablar de política ni de tantas cosas que están pasando, ¿verdad? Sino queremos en esta tarde, de alguna manera, hablar al corazón de cada uno de los que escuchan. Y hay algo bueno, que yo he aprendido, que Dios me ha enseñado en mi caminar con Él, a pesar de que vengo en este segmento representando a Ser Familia, pero Ser Familia también soy yo, o sea, yo formo parte de esa organización tan nice, tan maravillosa, que trabajamos para la comunidad, pero es importante traer esperanza. Hay mucha inquietud. Y el miedo es algo que tenemos que aprender a controlar y es algo que realmente nos posiciona en un lugar muy inadecuado y nos va a hacer tomar muchas malas decisiones. El miedo. Sí, el miedo da paso al pánico, el pánico ya nos saca lo peor de nosotros y eso es lo que tenemos que evitar. Cuando la tormenta se acerca, y cuando digo tormenta es a todos los niveles, no solo por el huracán o por las tensiones con otros países o por las leyes migratorias, cuando la tormenta está encima de nosotros es el mejor momento para estar quietos y para poder escuchar la voz de Dios, porque cuando estamos en mitad de esa tormenta el miedo produce ruido. Yo le llamo ruido, ¿sabes, Jefferson? Es como ruido mental, como que hay demasiadas cosas en lo que pararnos a mirar y como que nos entra, yo no sé cuál es lo que tú sientes, qué es lo que tú sientes cuando tienes miedo físicamente, pero es como un dolor en el estómago, como calambre en las manos, sudor, tanto, ¿verdad? Y eso queremos hablar en esta tarde, de cómo confiar y cómo entender y explicar un poquito, Jefferson, si tú quieres, que Dios es el Dios del todo. Sobre todo y cómo saber esperar a su voluntad, ¿no? Cómo saber confiar en Él. Y temprano hablaba yo acerca de cómo nosotros ponemos nuestra fe en Dios cuando pasan situaciones así de fuertes, difíciles, situaciones en las que, por ejemplo, el día de ayer y anterior estuvimos en ese, todo el mundo pensando de que pues el país o la isla del Cordero, como dicen en Puerto Rico, iba a suceder una gran catástrofe y cómo la gente el día de hoy habla de lo que Dios hizo eso, que wow, cómo Dios movió eso y lo hizo a un lado y eso me pone a pensar de que todos confiamos en Dios. Así es, pero a mí me gustaría mucho, pero eso es una opinión muy personal y es algo que con cariño yo quiero transmitir, y es el hecho de entender que Dios es el Dios del todo. Se nos olvida, o sea, hubo una vez, yo te contaba antes de empezar todo, de salir al aire, ¿no? Pero es como que de momentos de pánico en mi vida, Dios en quietud me explicó, como un papá le explica a su niño, pero ¿qué es todo, Monse? ¿Qué es todo? Defíneme todo. Y es difícil definir todo. ¿Qué es todo? Si yo te pregunto, oye, Jefferson, ¿qué es todo? Todo es todo. Ah, claro, muy bien. En ese sentido, en el sentido es que hasta el huracán es de Dios. Exacto. Y hay una definición muy buena de la palabra todo, de lo que contiene todo. Todo es que no excluye nada. Es decir, nada es nada, no se deja absolutamente nada fuera, nada físico, nada espiritual, nada sentimental, todo. Dios es el Dios del todo. Y a mí me ha encantado, lo he aprendido a las malas y por eso quiero que los demás lo aprendan a las buenas. Me costó tiempo de pánico y mal, pero que Dios es el Dios, y lo comentaba justamente antes de entrar también con alguien, aquí con Marley, una persona muy querida también, que Dios es el Dios de la luz. Y nos identificamos, ¿verdad? Cuando todo va bien, oh, Dios es el Dios de la luz, Dios. Pero se nos olvida que Dios es el Dios de la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no habita en el sentido de manifestación como Él es luz, pero la oscuridad le pertenece porque Él es el Señor del todo y la oscuridad no queda fuera de ese todo. Otra cosa es que Él haga grandes obras en la oscuridad. Eso, no estamos hablando de eso, pero pensamos a veces con todo lo que nos ocurre, qué bello, ¿verdad? Ver como los hermanos seguramente estaban orando en Puerto Rico,
cuántos hermanos tenemos allí. Mucha gente también desde acá, y no solamente por Puerto Rico, sino también por tantas República personas, Dominicana, ahora por la Florida. Hay un clamor y he aprendido que cuando uno se posiciona desde, lo hemos hablado muchas veces y esto toca mucho las emociones también, Jefferson, cuando uno tiene contentamiento, cuando uno es agradecido, cuando uno sabe dar gracias a Dios por todo, es decir, volvemos a definirlo, sabe dar gracias a Dios sin excluir nada, ahí entra la mano poderosa de Dios de una manera muy increíble. Y para mí, yo estaba orando por el huracán, especialmente por las personas que están bajo la influencia directamente. Yo decía, Señor, qué bueno eres y te doy gracias aún por esto que está pasando. No lo entiendo, pero te doy gracias. Y hay una cosa muy interesante. A veces confundimos de alguna manera dar gracias a Dios con decir, yo no soy hipócrita. Yo no voy a dar gracias por algo malo. ¿Tú te has vuelto loca o qué? Pero hay algo muy interesante en la palabra de Dios que habla acerca del sacrificio de alabanza. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es algo que realmente cuesta. Cuando nosotros damos gracias incluso por aquellas cosas que no son buenas, eso se torna un sacrificio que Dios torna en algo bueno. Es el único alquimista, entre comillas, que es capaz de convertir la basura en oro. El único. El único. O sea, es capaz de una situación muy catastrófica, de perder todo, de quedarnos... Y es el único que puede hacer que como una alquimia, ¿no? Como una transformación científica, cuando mezclas diferentes componentes químicos, de qué es basura realmente en algo valioso como es el oro, en algo imperecedero. Y de eso se trata. Por eso en esta tarde... es bueno que aprendas a dar gracias a Dios, que no te sientas hipócrita por decir, Señor, gracias por la que nos está cayendo encima. Gracias incluso por los gobernantes que tenemos. Yo no estoy hablando de política hoy. Yo no estoy hablando de buenos y malos. Estoy hablando de dar gracias a Dios para que Dios cambie las situaciones. Porque eso no significa ser agradecido que yo me quede sin hacer nada. ¿Ok? Que yo no trabaje en pos de un cambio. Pero yo tengo que alinear mi vida con el pulso, con el latido de Dios. Y estamos tan acostumbrados a ser tan mandones que queremos que Dios se meta en mi agenda. Y eso no va a ocurrir. Porque Dios no es un minundi. Yo no voy a mangunear a Dios como a mí me dé la gana. Pero estamos acostumbrados, quedo contigo a tal hora. Entonces creemos que Dios se tiene que ajustar a mis planes. Y eso no va a ser así. Por eso es buscar la esperanza en ese Dios de la luz y el Dios que gobierna por encima de todas las cosas. En serio. La verdad que es interesante. Escucho todo eso y me quedo pensando en tantas situaciones que han pasado en nuestra vida y decimos, no, es que esto no viene de Dios. Es que esto no creo que sea permitido por Dios. Y después el resultado vemos al final de que esa prueba nos hizo más fuertes, nos cambió la vida mejor. Exactamente. Y entonces empezamos a pensar de que fue el propósito de Dios. Fue el propósito de Dios y es como, a mí me gusta mucho ese versículo en la Biblia que habla, por ejemplo, de estimando todo lo pasado como basura. Para mí fue muy sorprendente encontrar que el texto, o sea, textualmente el original habla de estiércol. Y yo dije, uy, qué finos han sido. O sea, de alguna manera es lo mismo, es un sinónimo, ¿no? Pero sí. ¿Qué quiere decir? He escuchado la radio durante toda la semana en diferentes momentos, he escuchado pastores, he escuchado personas que quizás no son ministros en el Evangelio, pero que han traído diferentes charlas de psicología, de muchas cosas, y realmente nuestro enfoque tiene que ser estar bajo las alas del Omnipotente, ¿no? ¿Qué significa eso? Que solamente me voy ahí cuando yo creo que controlo. Cuando no controlo, entonces que me voy debajo de las alas del Omnipotente. Esa es nuestra equivocación. El mayor error del ser humano es sacar a Dios de su éxito. Ese es el mayor error. Porque solo nos acercamos a Dios cuando todo nos va mal, cuando creemos que no controlamos. Y eso es ser un poco... como hemos usado muchas veces los términos, tóxicos, somos tóxicos porque estamos intentando manipular a Dios y eso no va a ser posible.
Dios no puede ser manipulado. Y eso es lo que yo quería transmitir. Traíamos hoy un tema acerca de los matrimonios. Voy a estar dando información luego acerca de ser familia también, pero hay una tensión en el ambiente. Así que mira a Jesús, mira a Dios, enfócate en Él y entiende que Dios tiene control de todas las cosas que te ocurren. Así que Él no miente, Él siempre ha cumplido su palabra. Vamos a irnos a una pequeña pausa aquí a través del Vida 1010 AM. Nos quedamos a través de Facebook Live. Ve, chequea nuestro Facebook. Ahí estamos también haciendo directamente un streaming a través de video. Y continuamos en breves instantes en este segmento que es Vida en Familia. Ya regresamos. Cubriendo gran parte del estado de Georgia. 1010 AM. 1010 AM. Me llamó la atención algo que dijiste con respecto a lo último de que Dios es todo. ¿Cuál es la definición para aquellas personas que no entienden el proceso y no le llaman que eso no creo que eso sea de Dios? Lo que tenemos que entender es una cosa. Nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, Dios nos respeta. Él va a respetar nuestra situación, pero Dios es un Dios tan grande que no hay nada que se escape de su control. Y a veces cuando las cosas nos van mal, porque lo miramos desde nuestra pequeñez, yo a veces lo veo de esta manera, no sé si va a servir, pero a mí me ayuda mentalmente. Y es, imagínate una bacteria que está en un pequeño cristal de un no sé si microscopio. Exacto, para mirarlo en el microscopio, y esa bacteria, para poderla ver bien, la has puesto en una gota de agua, ¿cierto? Esa bacteria cree que tiene un universo ahí en esa gota de agua, pero empieza como si tuviéramos un dron, empieza a subir, a levantar la imagen. Ese pequeño cristal que queda en el microscopio, que queda en una mesa, que queda en una habitación de un edificio, de una calle, de un barrio, de una ciudad, de un país, de un continente, del mundo, del universo, ¿qué hará la pobre bacteria? ¿Seguirá así? Nadando. Pensará que está en su totalidad, pero que ella lo piense no significa que sea así. Significa que al menos yo he entendido eso para mi vida. Yo he entendido que mi pequeñez, que Dios es tan grande que se ocupa de mi pequeñez. Eso es lo que hace a Dios grande. Cuando tú miras el universo y ves las grandes obras de Dios, dices, wow. Pero cuando tú ves a un Dios que es capaz de forjar un ser humano, que el propio sistema inmunológico, el propio cuerpo es tan perfecto, tan milimétricamente pensado, en lo pequeño es que Dios se hace todavía más grande. Y eso, si Dios se ocupa de nosotros, si la palabra de Dios dice que nuestros cabellos están contados, no es una tontería, no es te conto la peluca. No, quiere decir que Él es un Dios que habla en serio y lo hace de una manera amorosa. Mucha gente ve la Biblia como si fuera de alguna manera una imposición de leyes, pero para mí no es eso, pero esa es mi opinión. La Biblia no como una imposición de leyes. No, para mí la Biblia no es casi ni una guía en el sentido estricto como un GPS, que lo es, evidentemente, pero para mí la Biblia es una carta de amor de Dios a la humanidad. Es una carta de amor. Hijo mío, a veces nos lo imaginamos un poco como Hollywood. No, mentirás. Y con un garrote así como, miente, verá lo que te pasa. Pero ¿cuántas veces hemos mentido en nuestra vida y no ha habido ese garrote? Ha habido la consecuencia de nuestra decisión. Sí. Pero el amor de Dios nos ha esperado al final de esa mentira y nos ha vuelto a levantar. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos han vendido un Dios impositivo porque es fácil dominar a la gente con el miedo. Pero Dios no nos ha conquistado con miedo, Él dio su vida por amor, es distinto. Y es el amor lo que conquista realmente a la persona, no el miedo. Y cuando vemos situaciones como esta, llega la noticia de que se te acabó tu estadía aquí porque el presidente decidió hacer eso, y piensas que todas las cosas se van a empezar a poner mal. ¿Cuál es el consejo de esperar en Dios? De confiar en que Él también es dueño de todo eso y que Él está detrás de eso. Mira, lo voy a hacer con una frase, frase que no es mía, que no recuerdo bien quién la escribió, la tengo por ahí escrita, pero dice que la fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles.
¿Qué quiere decir? Que yo tenga fe, que yo me posicione en el lugar de Dios, que yo tome el ritmo del corazón de Dios, no significa que todo va a ser fácil. Confundimos bendición con dificultad. Si tú miras la palabra de Dios, las grandes bendiciones tuvieron una lucha, tuvieron un precio. ¿Por qué? Porque cuando tú no pagas un precio por algo que haces, no le pones en cuenta, no le das valor. Es como escribir en arena. Bueno, que venga Dios y me salve. El huracán que me salve, ok. Evidente, es frivolizar mucho lo que estoy diciendo, pero cuando tú realmente, como los hermanos que han estado ahí bajo el sufrimiento, han visto que nada humano que viene de su propia mano, que viene directamente de la mano de Dios. Muchos cuando pasa el miedo, incluso dirán, eso fue una casualidad. Aquellos que en ese momento, ¿por qué? Porque el ser humano se empeña en sacar a Dios de su ecuación. Cuando tú sacas a Dios de tu ecuación, ahí es cuando verdaderamente estás perdido. Sin importar si vas a la iglesia, sin importar... Ejemplos de cómo sacamos a Dios de la ecuación. En nuestras... Mira, yo leí un libro una vez que hablaba y ese libro cambió mi vida, de encontrar a Dios entre ollas. Y dije yo, ¿qué significa eso? ¿Entre ollas? Entre ollas. Quiere decir encontrar a Dios en tu cotidianidad, en tener una comunión con Él, en orar poco y adorar mucho. Fíjate que Dios habla incluso de rogad, o sea, venid delante de mí, pedidme, en oración y súplica, pero acaba con algo muy interesante, en acción de gracias. Las gracias es una manifestación muy poderosa de la alabanza de Dios. Cuando yo estoy dando, Señor, incluso por ejemplo, Señor, gracias porque mi estadía, mi situación migratoria se acaba. No entiendo nada, para mí se pone todo oscuro, pero te doy gracias. En ese momento tú estás diciendo a Dios y eres consistente. Estás diciendo, Dios, tú estás por encima de esa situación. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero aunque el camino no sea fácil, tú gobiernas esa oscuridad. Cuando yo empiezo a quejarme es como diciendo, estás fuera, pues si tú eres Dios, ¿por qué no cambias? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? Yo soy tu hijo, demuéstrame que tú eres Dios. ¿Desde cuándo Dios tiene que demostrar que es Dios? Entonces, es una cosa interesante, pero que hemos perdido los papeles porque no tenemos la práctica de meter a Dios en nuestra agenda. Vamos al aire. Son las 5 de la tarde con 29 minutos. Aquí seguimos en el segmento Vida en Familia. El día de hoy seguimos hablando con Monse Mota de la organización Ser Familia. Muchas cosas importantes. Aparte de eso también es muy linda como coach espiritual y sobre todo muchas cosas que Dios pone en su corazón. Hablamos acerca de la espera de Dios en situaciones difíciles. Cuando nosotros no aprendemos a creer a la voluntad de Dios. Mucha gente todavía le cuesta creer de que lo que está pasando es porque Él también así lo permite. Lo que te preguntaba hace un minuto atrás y con respecto a esto, ¿cuál sería el pensamiento de nosotros en la manera como tú lo entiendes que debería ser al momento de escuchar este tipo de cosas como que no detuvieron, ya no más la gente va a tener un estatus en el país, lo que tenían DACA y cosas así? ¿Cuál debería ser nuestro pensamiento hablando humanamente y poniendo nuestra confianza en Dios? Yo te voy a decir algo que quizás te sorprenda y parezca una contradicción, y es ser agradecidos. Y no sé si lo he dicho en antena fuera o cuando estábamos en el Facebook Live. Sí. Quiero decir que ser agradecido no significa... Esta mañana hablaba alguien, no recuerdo, esta mujer tan linda que hablaba en el show de la mañana, que... ¿Bárbara? No sí, Bárbara, gracias, es que le cambio el nombre a todo el mundo. Pero la aceptación no significa que tú no hagas nada, que no seas proactivo. La aceptación es que, por ejemplo, en el caso de que hay 6 meses para pelear, por ejemplo, lo que tú me preguntabas fuera del aire acerca de DACA, hay 6 meses para pelear. Que yo diga, Señor, gracias por la situación que tengo ahora, estoy aceptando lo que me está pasando, estoy entendiendo que Dios tiene el control, aunque la cosa no sea fácil. Hay una frase que he dicho que para mí me ayuda mucho, que no es mía, pero me ayuda mucho, que es que la fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Y creemos que tener fe es como, porque yo creo, porque yo pido, todo va a ser un cestito de rosas. Eventualmente puede pasar, pero no tiene por qué ser así. Las conquistas siempre, si tú ves en la palabra de Dios,
las conquistas siempre implican un precio. ¿Por qué? Porque hay momentos en que Dios toma la iniciativa en el sentido de decir, ok, esto lo liquido yo, pim pam, en un momento. Y hay momentos en el que Dios te dice, no, yo te voy a dar la victoria, pero vamos a caminar los dos. Entonces, eso no quiere decir que sea fácil. ¿Cuántas veces se nos dice el valle de sombra y muerte? Pero yo estaré contigo. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el Dios que opera la oscuridad. Y se nos olvida esa faceta de Dios. Eso es lo que yo quería transmitir en esta tarde. No te olvides de que en mitad de la oscuridad Dios es Dios y gobierna igualmente. El enemigo no está por encima, los presidentes no están por encima, órdenes ejecutivas no están por encima. Eso no significa que puede ser más difícil. Sí, te la compro, estoy contigo en ese sentido, pero eso no significa que Dios no tome el control. Absolutamente. Qué bueno, el día de hoy en un segmento más de Vida en Familia, Monse, qué buenas palabras y sobre todo cosas que nos ayudan a pensar positivo y a creer y a seguir confiando en lo que Dios está haciendo. Dios es fiel, Dios es fiel no solo cuando me ayuda a pagar mi carro. Dios es fiel cuando yo ya no tengo control acerca de lo que me está pasando. Dios es fiel cuando me levanto con los pelos desgreñados y Dios es fiel cuando creo que controlo. Dios es fiel en todo tiempo. Todo momento. Y es algo que a mí me gustaría que las personas escuchen hoy. Dios es el Dios del todo. De todo. De todo. Qué bueno. Hoy hablamos un poquito acerca de ser familia. Sí. ¿Qué hacen en ser familia? ¿Cómo les están ayudando a las familias, a las personas, a los padres, a los hijos? Pues nosotros en Ser Familia trabajamos diferentes personas, hay grandes profesionales dentro de la organización, grandes consejeros, tratamos todo lo que es salud mental y todo aquello que concierne y toca nuestra salud emocional. Cuando pasamos por momentos difíciles de ansiedad, depresión, cuando necesitamos ayuda externa de un profesional en terapia con nuestros hijos, con nosotros mismos, todo eso lo proveemos. Y también proveemos pues clases para enseñar a los papás a sobrevivir a la crianza y hacerlo de una manera positiva y que traiga buenos frutos. También con los matrimonios, no solo a restaurar matrimonios, sino a prevenir que esas situaciones de desgaste y de erosión en los matrimonios pues lleguen a suceder en adolescentes. Aunque yo he hablado acerca de Dios, esa es mi propia identidad como Monse. Sí. Yo sé que en nuestra organización hay gente de fe, pero nosotros no somos una entidad religiosa como tal. Quiero que quede claro, lo que yo hablé hoy es a nivel personal. Sí. Pero hay grandes profesionales dentro de Ser Familia que muchos de ellos pues tienen a Dios como su Señor. Qué bueno. Y que ayudan realmente, ayudamos en comunicar a las personas no solamente con todo esto que te he hablado, sino también a comunicarlas con, dependiendo de su necesidad, con diferentes organizaciones para intentar suplir. No es mi trabajo encontrar comida, pero sí que puedo dar información acerca de bancos de comida, de otras organizaciones que suplen tantas y tantas cosas que lamentablemente la comunidad latina a veces no tiene información. Y es una opción en la comunidad para que nosotros nos ayudemos de todos los proyectos y de todas las cosas que hacen en Ser Familia y deberíamos de estar como siempre informados, alguna forma de cómo contactarnos o ver la información de ustedes. Sí, mira, una forma fácil es por Facebook, aunque yo no tengo Facebook, es una cosa como medio para allá en este tiempo de hoy en día, pero sí que te puedes contactar por Facebook con la organización, qué bueno, ¿verdad? Sí. Y puedes ir en Facebook como Ser Familia Georgia y ahí salimos, o también nos puedes encontrar online por www.serfamilia.org o el teléfono para ya ayudarte directamente en cualquier cosa que podamos. Y verdaderamente, si no podemos, yo me siento libre de decir, mira, no sé, no te voy a poder ayudar en esto, pero déjame preguntar. Sí. Y es el teléfono 678-363-3079. 678-363-3079. 3079. Sí, ahí estamos. Qué bueno. Para ayudar. Ser Familia, 678 363-3079. 363 3079. ¿A qué dudas? Yo también, y mira que lo digo veces, ¿eh? Oye, quiero saludar a la gente que manda por ahí sus saludos. Dice Claudia Cruz, amén. Eucedas Marvin dice, me encanta. Gloria dice, un saludo fuerte para Monse, tan linda persona. Herminia dice, me encanta como siempre. Habla Monse, es una persona muy sabia y lo mejor es como
ama a Dios. Así que qué bueno y saludos para todas esas personas. Pues un abrazo grande, sobre todo por estar ahí, y qué lindo es tener familia, aunque no nos conocemos, ¿verdad? Sí. Pero que estamos unidos pues por el mismo Dios, y eso es muy grande. Será hasta el próximo jueves en otro segmento más de Vida en Familia. Gracias, Monse. Gracias a vosotros, como siempre. Muchas bendiciones, quédate Igual. conectado con Vida. Regresamos con más, muchas cosas y mucha información, y también nuestro Vida Fest el 1 de octubre. Recuerda, es completamente gratis, la entrada es gratis en Vida Fest. Ya regresamos con más aquí en Vida 1010.